buenos días, amados hermanos. Que el Dios Todopoderoso les bendiga en esta preciosa mañana. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las cenas antiguas. En esta mañana me encuentro nuevamente desde aquí en cabina, en la estación de radio KBLA 1580, localizada en la ciudad de Pasadena, California. Seguimos aquí con el mismo gozo, la misma alegría, el mismo agradecimiento a nuestro Dios, porque Él nos ha favorecido, amén. Él nos ha coronado de favores y de misericordias. Bendito sea su nombre desde ahora y para siempre, aleluya. En esta mañana vamos a continuar nuevamente con lo que hemos estado haciendo por los últimos poquito más de 2 años, que es el estar compartiendo con todos ustedes, con todos los radioescuchas, enseñanzas de la palabra del Señor, amén. Muchas de estas enseñanzas la verdad es que no se imparten en las iglesias cristianas, entonces, pero es muy necesario conocerlas, amén. Estamos hablando, iniciamos esta serie de estudios la semana pasada. Estamos hablando de cuál es el verdadero día de reposo, o si es que todavía se tiene que guardar un día de reposo. Ya no, estamos aprendiendo cuál día es ese, si es sábado, es domingo, o cuál es ese día de reposo, amén. Eso es lo que vamos a continuar aprendiendo en esta mañana. Vamos hoy, de hecho, a impartir la segunda parte de esta serie de estudios, pero antes vamos a dar un poquito de información, amén, acerca del ministerio, amén. El ministerio se llama Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Nosotros estamos localizados en el 8363 Reseda Boulevard, en el suite número 208, en la ciudad de Northridge, California. Y te invitamos a nuestros servicios. Tenemos hoy, de hecho, lunes tenemos servicio de oración a las 7 de la tarde. Los miércoles tenemos servicio de enseñanza también a las 7 de la tarde. Y los domingos tenemos servicio de enseñanza a las 6 de la tarde. Amén. Para mayor información te puedes contactar conmigo al teléfono 323-595-6357. Gloria al nombre del Señor. Voy a dar también el teléfono de aquí en cabina. Hoy no voy a poder recibir llamadas durante la enseñanza, pero al final voy a dar un tiempo para que puedas hacer tu llamada. Si tienes alguna necesidad de oración o algún comentario, puedes llamarnos al 626-993-1580. 626-993-1580. Gloria al nombre del Señor. Y ahora sí, vamos a disponernos para continuar con esta serie de estudios, amén. Pero antes vamos a depositarnos nuevamente en las manos de nuestro Dios, amén. Necesitamos, hermano, que el Señor derrame sabiduría en nuestras vidas, que el Señor nos guíe, amén. Recordemos lo que Felipe le dijo al eunuco. El sábado, de hecho, yo estuve en la iglesia Ministerios Peniel. Saludos para la pastora Rosalba, si nos está escuchando. Y el Señor hizo algo maravilloso ahí, hermano. Yo fui invitado. La pastora personalmente nos invitó a una vigilia y asistimos ahí con algunos hermanos de la congregación. Y a mí la pastora nunca me dijo, hermano, usted va a tener el privilegio de dar la prédica o de la enseñanza. No, el Espíritu Santo lo hizo ahí mismo, hermano. Ella dijo, miren, yo traía una predicación ya preparada, lista, pero el Señor me indicó que le diera al siervo el privilegio de traer la enseñanza. Y hermano, como el Señor ya me ha preparado de antemano, amén. El Señor se glorificó ahí, se glorificó de una manera poderosa, hermano. Entonces, le mando saludos a esta hermana y le agradezco la confianza y la obediencia que ella mostró al Espíritu Santo de Dios, amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Amantísimo Dios y Padre, Dios
todopoderoso, creador de los cielos, la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay, creador de todas las cosas visibles e invisibles. Señor, nuevamente nos declaramos necesitados. Te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes, Señor, en el nombre de Jesús. Así como a Felipe, Señor, tú lo instruiste, Señor, tú le guiaste a que se subiera al carro de ese eunuco que había subido a adorar a Jerusalén, Señor, y que iba leyendo tu bendita palabra. Pero Felipe preguntó, ¿pero entiendes lo que lees? Y el eunuco contestó, ¿cómo puedo entender si no hay nadie quien me lo explique? Y muchas veces así nos encontramos, Señor. Podemos leerlo una y otra vez y no entender verdaderamente lo que significa, bendito Dios. Pero tu palabra dice que tu Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad y nos enseñaría todas las cosas. Señor, yo lo he experimentado personalmente, cómo tu Espíritu Santo ha llegado, me ha mostrado, me ha enseñado, me ha instruido, Señor. Necesitamos eso el día de hoy, Padre. Que seas tú a través de tu Santo Espíritu, guiándonos a toda la verdad y enseñándonos todas las cosas, derramando un espíritu de sabiduría, de entendimiento, Señor, que abra nuestros ojos espirituales y físicos, Señor eterno. Queremos entender, Padre, de una manera correcta lo que está escrito, Señor, y que toda mala y errónea interpretación que haya sido dada, Señor, que sea deshecha en el nombre de Jesús, y que solamente la verdad de tu palabra sea la que quede establecida en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, eterno Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu gran misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Ahora sí, vamos a disponernos, hermano. Voy a continuar donde nos quedamos la semana pasada, y voy a repetir esta cita bíblica que di la semana pasada de Mateo 5:17, ¿ya? Porque pues como el día de reposo, hermano, es parte también de esa ley que Dios le dio a Moisés, aunque ya la semana pasada vimos que de hecho Dios desde el Génesis había ordenado guardar el séptimo día, ¿verdad? Pero lo confirmó allá en la ley que le dio a Moisés. Y como se ha enseñado en la mayoría del pueblo cristiano que la ley de Dios dada a Moisés ya quedó abolida, oiga, que esa ya no sirve para nada. Bueno, por eso es que voy a iniciar con esta cita, que fueron palabras del mismo Jesús, que está diciendo todo lo contrario a lo que se enseña en mucha iglesia cristiana actualmente, ¿ya? De que la ley de Dios dada a Moisés ya quedó abolida. Bueno, Jesús dice en esta cita que no. Mateo 5:17, y se lo voy a presentar en esta versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, oiga lo que dice el verso 18, les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Oiga, nada más, ¿sí? Y yo veo, hermano, que el cielo y la tierra aún permanecen. Entonces eso quiere decir que, como dice aquí, si eso permanece aún, entonces no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios que le fue dada a Moisés hasta que su propósito se cumpla, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la ley de Dios dada a Moisés está aún válida. Bendito sea su nombre. Entonces, basado a esa errónea enseñanza, hermano, de que Jesús vino a abolir la ley de Moisés, pues entonces también se enseña que Jesús, que Yeshua, no guardó esta ley que Dios le había dado a Moisés, ¿sí? ¿Por qué? Según dicen ellos, porque no guardó el séptimo día como día de reposo, como Shabbat, porque trabajó en él, porque hizo sanidades en el día de reposo, como lo leímos en Mateo 12:12, ¿va? Jesús, Yeshua, dijo que era lícito hacer el bien en el día de reposo, ¿sí? En el Shabbat. De otra manera, eso significaría, hermano, fíjese, si Jesús hubiera infringido, hubiera transgredido el día de reposo, eso significaría que entonces Jesús, Yeshua, pecó. ¿Sí?
Y por lo tanto, entonces no hubiera calificado para ser el Cordero de Dios, porque el Cordero de Dios tenía que ser sin pecado y sin mancha. Y pecado, según la definición bíblica, hermano, de lo que es pecado, dice que es la infracción de la ley de Dios dada a Moisés. ¿Dónde dice eso? Alguien se preguntará, ¿dónde dice que pecado es eso? Bueno, lo dice en Primera de Juan 3:4. Esa es la definición bíblica de lo que es pecado. Miren, todos nosotros podríamos tener nuestra propia definición de lo que es pecado. Pero lo que vale, hermano, lo que permanece, es lo que las Escrituras nos dicen que es pecado, ¿sí? La definición bíblica de lo que es pecado. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Oiga, esto es lo que bíblicamente hablando es pecado, hermano. La infracción de la ley de Moisés, ya que esta era la única ley que existía en el tiempo del apóstol Juan. Sí, el apóstol Juan quien está escribiendo esto. Pero ahora vamos a ver también, hermano, que los apóstoles, después de que Yeshua murió, resucitó y fue llevado al cielo, ¿sí? Eso sucedió ahí en Jerusalén. Vamos a ver por qué ellos ya no asistían en las sinagogas en el día de reposo. No porque ya el día de reposo hubiera cambiado ahora del séptimo día al primer día de la semana. No, esa no era la razón, hermano. ¿Ya? Vamos a ver cuál era la razón, porque estos discípulos y esos apóstoles ya no asistían a las sinagogas como antes lo hacían. ¿Ya? Vamos a encontrar, hermano, que era por temor a la persecución que se había levantado contra este movimiento, contra esta persecución que se había levantado contra esta secta del camino, ¿verdad? Porque así se les llamaba a estos creyentes en Jesús como el Mesías de Israel, ¿ya? Juan 20:19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, oiga, ¿cuál día? Dice, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos. Oiga, ¿por qué estaban reunidos ahí, hermano? Por miedo de los judíos, dice. Vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Oiga, entonces muchas personas aquí piensan que después de la muerte y resurrección de Jesús, de Yeshua, los apóstoles y todos los discípulos empezaron ahora a guardar el primer día de la semana, ¿sí? En este caso en el calendario gregoriano es domingo, como el nuevo día de reposo, pero ese es un error de interpretación, hermano, porque aquí dice claramente que estaban ahí reunidos el primer día de la semana por miedo de los judíos. Y no por empezar una nueva doctrina, ni por seguir un nuevo y diferente mandamiento. Ya que después de resucitado, hermano, Jesús Yeshua, él nunca indicó un nuevo mandamiento en cuanto al día de reposo, en cuanto al Shabbat. A excepción del nuevo mandamiento que nos dio, de que nos amáramos los unos a los otros. En Juan 13:34. Ahora, todo esto sucedió ahí en Jerusalén, hermano. Y fue a causa de la persecución que se había levantado, ¿sí? Que los apóstoles y los discípulos ya no se podían reunir, ya no podían asistir a la sinagoga los días de reposo, los Shabbats. Pero era por temor de los judíos, ¿sí? Y de hecho, al referirse a la palabra judíos, de hecho se está refiriendo a los fariseos, a los saduceos, ¿sí? A los sacerdotes, ¿ya? Que no habían creído en Jesús, en Yeshua como el Mesías de Israel, quienes eran quienes los perseguían. Amén. Pero mire lo que dice Hechos 2:46. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Oiga, o sea, ellos seguían reuniéndose, estos discípulos, esos apóstoles, seguían asistiendo al templo, hermano. Ya no asistían a las sinagogas. ¿Por qué? Porque, hermano, en el templo, como era más grande, ¿sí? Había más multitud, ahí era más difícil de ser identificados, hermano, ¿sí? Sin en cambio, si asistían a una sinagoga, ahí los podían fácilmente encontrarlos. Acuérdense que había persecución contra los que creían que Jesús era el Mesías de Israel.
Entonces, en la sinagoga era un lugar clave para poder capturarlos, ¿verdad? Porque los encarcelaban, acuérdense de eso, amén. Entonces ellos ya no asistían a las sinagogas, ahora asistían al templo y se reunían en las casas a partir el pan, ¿sí? Pero mientras, de hecho, partir el pan, hermano, eso era algo muy común hacer en esa época, ¿sí? Pero mientras tanto, el apóstol Pablo y Bernabé, que iniciaron, ¿verdad? Ellos iniciaron su ministerio muchos años después de la ascensión de Jesús, de Yeshua al cielo. Oiga, no habiendo existido ningún nuevo mandamiento acerca del día séptimo, ¿sí? Como día de reposo, ellos continuaron guardando ese mismo día y asistiendo a las sinagogas, hermano, que se encontraban fuera de Israel, a donde no había llegado todavía la persecución, ¿ya? Y tenemos una muestra de eso en Hechos 13, verso 14, dice: ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Oiga, día de reposo. ¿Cuál día de reposo? El ordenado por Dios, mi hermano. El ordenado por Dios, el del séptimo día. Hay otra mención también en Hechos 13:42, dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y verso 43 dice, de Hechos 13:43 dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Verso 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Oiga nada más. Entonces aquí encontramos, hermano, que el apóstol Pablo y Bernabé, muchos años después de que Jesús había ascendido al cielo, ellos continuaron guardando el día de reposo, hermano, guardando el séptimo día como día de reposo, asistiendo a las sinagogas. Amén. Pero vamos a continuar, hermano, vamos a continuar con esto. Vamos a establecer ahora cuál fue el mandamiento original de Dios en un principio en cuanto al día de reposo. Ya lo hablamos la semana pasada, pero lo voy a repetir nuevamente. Génesis 2:1 en adelante. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y para saber, hermano, cuál es el séptimo día, simplemente toma un calendario gregoriano, y ahí te va a indicar que domingo es el primer día de la semana, y que sábado es el séptimo día de la semana, ¿verdad? Tan fácil como eso, amén, en el calendario gregoriano, ¿ok? Solamente que, te vuelvo a repetir esto, este calendario gregoriano no fue el que Dios tomó como base cuando ordenó este mandamiento, porque este calendario todavía no existía, ¿verdad? Este calendario gregoriano nos fue impuesto por el Papa Gregorio en 1562, creo yo, 1562, el Papa Gregorio. Por eso se le llama calendario gregoriano, ¿sí? O sea, es prácticamente nuevo, amén, prácticamente nuevo, amén, pero no voy a entrar mucho en detalle todavía con eso. Al final de esta serie de estudios vamos a estar hablando en detalle de estas cosas, amén. Ahora, podríamos decir que entonces este séptimo día, este día sábado, fue el que Dios estableció desde la creación en Génesis como el día de reposo, como Shabbat, y después lo confirmarían los mandamientos dados a Moisés en el monte Sinaí también, ¿verdad? Éxodo 28 en adelante. Y de hecho, este es el cuarto mandamiento también, hermano. Cuando tú lees los 10 mandamientos, este aparece como el cuarto mandamiento. Dice Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Verso 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, está muy claro, hermano, lo que Dios ordenó en un principio, ¿verdad? Y de hecho, este también es el cuarto mandamiento, como lo vuelvo a repetir, ¿sí? Que Dios le dio a Moisés.
pero que muchas personas, hermanos, en el cristianismo ya no lo obedecen más. O sea, lo saben que ese es que el séptimo día es el día de reposo ordenado por Dios, pero ya no lo guardan, ya no guardan ese cuarto mandamiento. Lo saben de memoria, pero ya no lo guardan. Ahora, vamos a continuar escudriñando las escrituras, hermano, para saber si los apóstoles, después de que Yeshua había sido llevado al cielo, vamos a ver si ellos siguieron guardando el séptimo día como día de reposo, como Shabbat, o ahora ya guardaban el primer día de la semana, domingo, como nuevo día de reposo. Hechos 27. Vamos a escudriñar esto. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al siguiente día, y alargó el discurso hasta la medianoche. Oiga, nada más, hasta la medianoche, ¿verdad? Hermano, y aquí no es que se haya cambiado el séptimo día, sábado, como día de reposo, como Shabbat, por ahora el primer día de la semana, domingo, como nuevo día de reposo, sino que aquí dice claramente, hermano, que los discípulos se reunían para partir el pan, y el apóstol Pablo les enseñaba aprovechando esa reunión. Y aquí hay que hacer notar algo muy importante, que muchas veces se pasa por alto, y es que en el calendario de las escrituras, hermano, los días se cuentan de tarde a tarde. Es decir, el séptimo día en el calendario bíblico, en el calendario de las escrituras, comienza a las 6 de la tarde, ¿sí? del viernes, digamos, y termina el sábado a las 6 de la tarde. Y ahí inmediatamente empieza el primer día de la semana. Empezaría domingo, ¿verdad? A las 6:01 de la tarde del sábado, ahí empezaría el domingo, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo y los discípulos estaban guardando el séptimo día, Shabbat, estaban guardando el séptimo día como día de reposo, y después de las 6 de la tarde entraba ahí el primer día de la semana, domingo, pero todavía estaban reunidos para partir el pan, y el apóstol Pablo les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Oiga, nada más. O sea, esto tiene sentido. Si estaban ahí a las 6 de la tarde y alargó el discurso hasta la medianoche, o sea, fueron otras 6 horas. ¿Sí? De 6 de la tarde a medianoche son otras 6 horas. Se alargó el discurso. Amén. No vaya a creer usted, hermano, que el apóstol Pablo, junto con los discípulos, asistieron a la escuela dominical temprano por la mañana. Oiga, y que ahí estuvieron reunidos todo el día hasta la medianoche, porque esto no es así, mi hermano. ¿Sí? Esto no es así. Gloria al nombre del Señor. Primera de Corintios 16:1 en adelante dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Verso 2: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Oiga, también en cuanto a esto se ha pensado que como en la ciudad de Corinto, oiga, se recogía la ofrenda el primer día de la semana, el domingo, pues eso significa que ya no estaban guardando el séptimo día, sábado, como día de reposo, sino que ahora era el primer día de la semana, domingo, el día de reposo, pero esto es una vez más incorrecto. Y esto es en base a no tener el más mínimo conocimiento, hermano, de la cultura hebrea, de la cultura judía de la época, ¿sí? Ya que los judíos no pueden tocar dinero en el séptimo día, ¿sí? En el sábado, día de reposo, el Shabbat, ¿ya? Y por esa razón se hacía la colecta de la ofrenda después de que terminaba el séptimo día, después de las 6 de la tarde del sábado, ¿sí? Y empezaba el primer día de la semana, domingo. Esa es la razón, hermano, por la que el apóstol Pablo da esas indicaciones. Ahora, estas son leyes, hermano. Recordemos que Pablo era fariseo, hermano. Estas no son leyes dadas por Dios, no son mandamientos. Hermano, es parte de la ley oral. Déjeme quitarle el volumen ahí está. Esto es parte de todo lo que está escrito en la ley oral, pero no es
parte de lo que fue ordenado por Dios en la Torá. No. Entonces, basados en estas citas bíblicas, hermanos, anteriores, encontramos que efectivamente que Jesús, que Yeshua y sus apóstoles y los discípulos, aún después de la ascensión de Jesús al cielo, hermano, ellos siguieron guardando el séptimo día, ¿sí? Podemos decir sábado, como el día de reposo, como el Shabbat, ordenado por el Padre. Y aún existe una cita en Isaías, hermano, oigan, Isaías, en donde dice que en el reino venidero todavía se va a estar guardando el día de reposo del séptimo día, ordenado por Dios. Lo dice en Isaías 66, 22 en adelante. Dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí. Oiga, los cielos nuevos y la nueva tierra, ¿sí? En el reino venidero, ¿eh? Dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Ay, 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 ay. Ahora sí, hermano, ¿sí? Ya sabiendo todo esto, tenemos que ver qué es lo que nos dice las Escrituras acerca de cómo es el carácter de Dios. O sea, vamos a ver si las Escrituras nos dicen que Dios es voluble, o vamos a ver cómo nos describe la Escritura qué es el carácter de Dios. Porque quizás, pues él a lo mejor se equivocó, hermano, o tal vez él cambió de opinión, o tal vez él cambió su palabra. Pero ¿será que los mandamientos de Dios, hermanos, se obedecen solamente si las personas tienen el deseo de obedecerlos? Y si no, no. Claro que no. Claro que no es así, hermanos. Se tienen que obedecer porque Él es Dios, Él es soberano, hermano, ¿sí? Él es Rey de reyes y Señor de señores. Daniel 6:8, un ejemplo, hermano. Un ejemplo te voy a poner de cómo los decretos, los edictos de un rey terreno no se puede revocar, no se puede abolir, hermano, para mostrarte que si un edicto de un rey terreno no se puede hacer eso, hermano, pues mucho menos el edicto, el mandamiento del Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Daniel 6:8 dice, ahora rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Oiga, entonces mira, hermano, como si el edicto o mandamiento de un rey terreno no puede ser abrogado, pues entonces mucho menos puede ser abrogado el mandamiento del Rey eterno y el Dios de todo el universo. Y sabemos, por la palabra sabemos, que Dios no cambia, ¿verdad? Que en Él no hay mudanza ni senda de variación. Lo dice Santiago 1:17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni senda de variación. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gloria a Dios. Solamente que por creer esto, hermano, por creer que Dios no cambia, por creer que en Él no hay mudanza ni senda de variación, por creer que la palabra de Dios permanece para siempre, por creer en eso, hermano, vas a recibir burlas, vas a recibir desprecios, hermano. Y no estoy hablando de recibir desprecios del pueblo inconverso, no, del pueblo que supuestamente conoce a Dios, hermano. De eso estoy hablando, ¿sí? Pero de la manera que viven la mayoría de las personas, hermano, en la mayoría de las iglesias cristianas actualmente, pareciera que la palabra que un día salió de la boca de Dios, pues ahora ya no ha permanecido para siempre. Y entonces esto quisiera decir también que Dios mintió, ¿ya? Tal vez creen esta palabra en teoría solamente, porque ya en la práctica es diferente. Ya es todo lo contrario, hermano, porque, mire, usted pregunte a cualquier hermano, pregunte, ¿tú crees que Dios no cambia? Te va a decir, claro, Dios no cambia. ¿Tú crees que Dios no miente? Claro, Dios no miente. ¿Tú crees que en Él no hay mudanza ni senda de variación? Claro, claro que lo creo. ¿Tú crees que la palabra de Dios permanece para siempre? Claro, claro que lo creo. Oiga, todos creen eso, hermano, en la práctica, como lo vuelvo a repetir. Pero, perdón, en teoría solamente. En teoría lo creen. Pero ya en la práctica, ahí ya no permanece, hermano. Ya es diferente. Ahí ya es todo lo contrario, ¿sí? Números
23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Oiga, nada más. Qué tremendo está esto, hermano. Entonces, mire, ya basados en las previas citas que ya te compartí, encontramos que los mandamientos de Dios no pueden ser abrogados. Que encontramos que Dios no cambia, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Encontramos que su palabra, o sea, sus mandamientos permanecen para siempre. Encontramos también que Dios no miente. Entonces, si esto es verdad, entonces, ¿qué pasó? Si Dios no hizo esos cambios, si Dios no cambió el día de reposo del séptimo día al primer día de la semana, entonces, ¿quién más lo hizo? Y ahora sí, hermano, si queremos aprender esto, si queremos encontrar la respuesta a esta pregunta, tenemos que tomar en cuenta, hermano, lo que ha sucedido en la historia de la humanidad, ¿ya? Porque han pasado miles de años desde que Dios dio este mandamiento de guardar el séptimo día como día de reposo, ¿ya? Como Shabbat. Se lo dio allá a Moisés en el Sinaí, pero muchas cosas han cambiado, hermano, muchas cosas han sucedido desde entonces, ¿ya? Te voy a hablar de algunos libros antiguos actualmente llamados libros apócrifos. Se les llama así porque se cree que no fueron inspirados por Dios. Y de hecho, estos libros no se encuentran dentro del canon protestante. O sea, no se encuentran en la Biblia protestante, no se encuentran aquí en esta Biblia, de estos libros apócrifos que te voy a hablar, ¿ya? Pero que algunos de estos libros, hermano, algunos de estos sí se encuentran en el canon católico, o sea, sí se encuentran en la Biblia católica, permítame. Y la razón, hermano, por la que no se encuentran dentro del canon protestante, como lo vuelvo a repetir, es porque se cree que estos libros no fueron inspirados por Dios, pero que nosotros los podemos tomar en cuenta, los podemos usar como referencias de hechos históricos. Para eso lo vamos a tomar en cuenta. Amén. Porque mire, del último libro del Antiguo Testamento, que es a Malaquías, ¿va? Al primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo, hay un espacio como de 400 o 500 años. Oiga nada más. 400 a 500 años. Del último libro del Antiguo Testamento al primer libro del último libro del Antiguo Testamento al primer libro del Nuevo Testamento, hay un espacio como de 400, 500 años. Entonces, algo muy importante tuvo que suceder en esos años, hermano. Y no está registrado aquí en nuestro canon bíblico, canon protestante, no está registrado ahí, ¿ya? Se aparece en el canon católico. Y algunos de estos libros, hermano, que estoy hablando son los libros de los Macabeos, primera de Macabeos, segunda de Macabeos, hasta creo tercera de Macabeos, ¿sí? Bueno, en estos libros habla de un hombre griego llamado Antíoco IV Epífanes, así se llama, que vivió durante la ocupación griega en Israel. Tú lo puedes checar, hermanos, parte de la historia. Te voy a leer una porción de primera de Macabeos, del capítulo 1, del verso 41 en adelante, dice. El rey publicó, hablando de Antíoco IV Epífanes, dice, el rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo. Oiga, de hecho esta es figura, hermano, del anticristo que vendrá. Oiga, ¿sí? Dice, verso 42, abandonando cada uno a sus costumbres propias, todas las otras naciones obedecieron la orden del rey, y aún muchos israelitas adoptaron la religión del rey, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. Oiga, aquí aparece como sábado, es una versión católica, ¿verdad? No dice, y profanaron el séptimo día, profanaron el sábado, dice. 44 dice, por medio de mensajeros el rey envió a Jerusalén
y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país. Verso 45. Y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario, que hacían profanar el sábado, o sea, profanar el día de reposo, también las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado, que mandaban construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros. Verso 48, dejar sin circuncidar a los niños y mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas. Verso 49, olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos. Verso 50, aquel que no obedeciere las órdenes del rey sería condenado a muerte. Oiga nada más. Este hombre, hermano, y estos acontecimientos se dieron alrededor de 200 años antes del nacimiento de Jesús de Yeshua, hasta que los macabeos, una familia judía, lograron liberar a Israel del poder griego. Y otra razón por la que la mayor parte, hermano, en el cristianismo se cree que ahora el día de reposo es el del primer día de la semana, domingo, es porque también se cree que Jesús, que Yeshua, resucitó un domingo por la mañana, lo cual es otro error de interpretación de las escrituras, hermano, porque esto no es verdad. Jesús ni murió viernes por la tarde, ni tampoco resucitó domingo por la mañana, ¿ya? Es un error de interpretación. Pero esto sucede porque parece que dentro del cristianismo, hermano, tanto católico como protestante, ya no se toman en cuenta ni se creen más a las palabras del mismo Jesús, del mismo Yeshua. Porque según la tradición que se enseña en el cristianismo, hermano, y vuelvo a repetir, tanto católico como protestante, es que Jesús, que Yeshua murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo por la mañana. Pero como dije anteriormente, es porque no se toma en cuenta la única señal que el mismo Jesús, que el mismo Yeshua, dejó acerca de su propia muerte y resurrección, ¿ya? Porque, dígame usted, ¿cuántas vamos a convertir en horas lo que nos ha enseñado la tradición? De que Jesús murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo por la mañana, ¿verdad? Leemos en los evangelios que Jesús murió a la hora novena. La hora novena son las 3 de la tarde, pero también leemos que se acercaba un día de reposo, ¿verdad? Un día de reposo, el cual empieza a las 6 de la tarde. Entonces su cuerpo debió ser puesto en la tumba antes de empezar ese día de reposo, ¿verdad? Digamos que si el día de reposo empezaba a las 6 y él murió a las 3, supongamos que su cuerpo fue puesto en el sepulcro a las 5 de la tarde, ¿verdad? A las 5 de la tarde, y supongamos que él resucitó domingo por la mañana a las 5 de la mañana. Amén. Vamos a establecer ese horario. Amén. Entonces, de 5 de la tarde del viernes a 5 de la tarde del sábado son 24 horas. Y 12 horas más para domingo por la mañana son 36 horas. ¿Okay? Eso es lo que la tradición, lo que el sistema religioso establecido nos ha enseñado acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Que su cuerpo estuvo en el corazón de la tierra por 36 horas. Pero ahora vamos a tomar en cuenta, hermano, la única señal que el mismo Jesús dejó acerca de su propia muerte y resurrección. Se encuentra en Mateo 12, 38 al 40. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, oiga, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Oiga, ahora, ¿cuántas horas hay en 3 días y 3 noches? Si un día y una noche tienen 24 horas, entonces 3 días y 3 noches tienen un total de 72 horas. Oiga, Jesús dijo que su cuerpo iba a estar en el corazón de la tierra por 72 horas. Y entonces, hermano, ¿cómo es que se pueden acoplar esas 36 horas que se nos ha enseñado, que nos ha enseñado la tradición cristiana de que Jesús estuvo en el corazón de la tierra, con las 72 horas que el mismo Jesús dijo que su cuerpo estaría en el corazón de la tierra? ¿Cómo se puede acoplar eso, hermano?
¿Sí? O sea, vemos que la diferencia no es algo mínimo, no es una diferencia de un par de horas, hermano, no. Es la mitad del tiempo que Jesús dijo que debía estar en la tumba, hermano. Entonces aquí vemos muy claramente que alguien nos está mintiendo, hermano. Alguien no nos está diciendo la verdad. ¿Será que el sistema religioso, será que el cristianismo nos ha mentido todo este tiempo, hermano? Yo te recuerdo algo. Jesús no miente, hermano. ¿Ya? Él no miente, sino que son los hombres los que siempre mienten. Pero no vamos a entrar en detalle hoy sobre este tema, hermano, este estudio. Si alguien desea aprender de esto en detalle, tenemos estudios sobre esto disponibles de una manera gratuita en nuestra página, hermano, de Facebook y nuestra página de YouTube. El nombre del ministerio, lo repito nuevamente, Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas, ¿sí? Así se llama el ministerio, así aparece en nuestra página de Facebook y en YouTube. Ahí puedes encontrar ese estudio, amén. Olvidé a la mitad del programa nuevamente dar la información del ministerio, ¿ya? Yo soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, Volviendo a las Sendas Antiguas. Pero lo que sí les puedo decir en esta enseñanza, hermano, es que Jesús, Yeshua, no murió un viernes por la tarde, ni tampoco resucitó un domingo por la mañana, sino que Él realmente estuvo en el corazón de la tierra las 72 horas que Él mismo dijo. Él murió en un día de Pascua, ¿verdad? Que en ese año fue un miércoles alrededor de las 3 de la tarde, ahí fue cuando murió. Y su cuerpo fue puesto en la tumba justo antes de las 6 de la tarde, que era cuando empezaba el día de reposo. Pero no era el día de reposo semanal, hermano. No era el día de reposo del séptimo día, ese día de reposo que se acercaba, porque en los evangelios leemos que era un día de reposo de gran solemnidad. Oiga, ¿qué significa eso? Que era un día de reposo anual, sí, porque Dios en las escrituras, en el Antiguo Testamento, en Levítico, hermano, por ejemplo, ahí Él estableció otros días de reposo diferentes al día de reposo del séptimo día. Por ejemplo, Él ordenó que la Pascua se celebrara el 14 del mes primero, no el 14 de enero, no, el 14 del mes primero, basado en el calendario de las escrituras, ¿sí? Ese primer mes se le llama mes de Abib, en las escrituras, en la Torá, así aparece mes de Abib, no mes de Nisan. Ya el mes de Nisan en el calendario judío actual, ese ya fue hecho después, el año 393 por Gilel II, amén. No, pero en la Torá aparece como Abib, a mes de Abib, y Dios ordenó que se celebrara el 14 del mes primero. El mes de Abib cae entre los meses de marzo y abril en nuestro calendario, ahí es donde cae ese mes. Bueno, el Señor ordenó que la Pascua se celebrase el 14 del mes primero, y el 15 del mes primero, ahí iniciaba el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, la cual dura 7 días. Bueno, en Levítico el Señor ordenó que el primer día de esa fiesta de los panes sin levadura, como el séptimo día de esa misma fiesta, fueran considerados como días de reposo. Solamente que esos días de reposo son anuales. Entonces, este es el día de reposo de gran solemnidad que se acercaba cuando Jesús murió. El del primer día de los panes sin levadura. ¿Sí? Si Él murió el 14 de Abib, el 15 de Abib era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, el cual era considerado como un día de reposo anual. Entonces, en la semana que Jesús murió, hubo 2 días de reposo. Uno anual y otro semanal, 2 días después, ¿sí? 2 días después, amén. Entonces, Jesús murió cuando empezaba, o su cuerpo más bien fue puesto justo antes de empezar este día de reposo anual de los panes sin levadura. Y resucitó, tal y como dijo Él, 3 días y 3 noches después. O sea, si murió miércoles, hermano, su cuerpo fue puesto a las 5 de la tarde, miércoles a jueves a las 5 de la tarde, ahí son las primeras 24 horas. Viernes a las 5 de la tarde son 48 horas. Sábado a las 5 de la tarde son 72 horas. Oiga, 72 horas, lo que dijo Jesús. Ya cuando, por ejemplo, leemos en los evangelios que las mujeres muy temprano por la mañana, el primer día de la semana, fueron
al sepulcro, ahí dice que ya no hallaron el cuerpo de Jesús. Ahí no dice que haya resucitado a esa hora. Simplemente dice, o más bien grandemente dice, que el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí. ¿Por qué? Porque ya había resucitado la tarde anterior, cuando se cumplían las 72 horas, ¿sí? Entonces, hermano, así cumplió él con la señal que él mismo nos dejó acerca de su muerte y resurrección. Entonces, esta enseñanza de que ahora se guarda el primer día de la semana, domingo, como nuevo día de reposo, porque Jesús resucitó en domingo, es mentira, es falsa, hermano. ¿Ya? Es falsa. Lo estoy comprobando con lo que está escrito, hermano. ¿Ya? Y al seguir investigando, hermano, al seguir investigando en la historia, encontramos que durante el siglo I, siglo II y aún en el siglo III se guardaba todavía el séptimo día, sábado, como día de reposo, como Shabbat, entre los creyentes en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel. Oiga, todavía guardaban el séptimo día. Pero que fue a principios del siglo IV, oiga, ¿dónde sucedió el cambio? ¿Y quién lo hizo? Fue al principio del siglo IV, en el concilio de Nicea del año 325, cuando el emperador romano llamado Constantino, un hombre pagano que supuestamente se convirtió al cristianismo, pero que se trajo consigo todas sus costumbres y dioses paganos y los cristianizó, que queriendo unir a todas las naciones que estaban bajo su reinado en una sola religión, oiga, lo mismo que quiso hacer Antíoco IV Epífanes, ¿eh? Él empezó a prohibir que se guardara el séptimo día como día de reposo, como Shabbat. Y no solamente prohibió que se guardara, sino que además ordenó que se tenía que trabajar en él y que se empezara a guardar de ahí en adelante el primer día de la semana, domingo, como el nuevo día de reposo. Oiga, nada más. ¿En honor a quién? En honor a su dios Sol. ¿Sí? Él se trajo todos sus dioses paganos, hermano, entre ellos la adoración al Sol. Domingo, de hecho, en inglés se dice Sunday, que quiere decir día del sol. Oigan nada más. Y ya en el concilio de Constantinopla del año 381, el emperador Teodosio fue quien terminó estableciendo el cristianismo niceno o catolicismo como la religión oficial del Imperio Romano. Oiga, así que ahora, hermano, ya sabes que los que cambiaron el séptimo día como el día de reposo, ahora el primer día de la semana, domingo, no fue Dios, hermano, porque Dios no cambia, sino que fueron simples hombres mortales, como tú y como yo, hermano, pero que el dicho de tales hombres ha sido establecido como una verdad absoluta en muchas vidas, y ahora también ya sabes que cuando alguien guarda el domingo como día de reposo para supuestamente adorar a Dios, es un día que Dios nunca ordenó. Y por lo tanto no se está adorando al verdadero Dios, sino que se está adorando al Dios Sol. Y tal vez tú todavía digas que esto no es así, pero sino que tú verdaderamente adoras a Dios en el primer día de la semana, domingo, porque es el nuevo día de reposo. Pero mira lo que dicen las Escrituras, hermano. Mira lo que dicen las Escrituras en Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Te das cuenta, hermano? O sea, alguien se puede acercar a Dios con su boca y con sus labios honrarlo, pero en realidad su corazón está lejos de él. Y el temor que se tiene de él no es el obedecer los mandamientos que un día salieron de su boca, sino más bien es el estar guardando un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado y que lo han tomado como si fuera un verdadero mandamiento de Dios. Porque sabemos, hermano, que en el reino de Dios las buenas intenciones salen sobrando. Si, por ejemplo, Dios nos permitiera preguntar al rey Saúl si el tener las mejores intenciones para con Dios es suficiente para agradarlo, hermano, nos diría que no, ¿ya? Porque él perdió el reino a causa de no obedecer los mandamientos de Dios. Entonces ahora ya lo sabes, hermano, ya no se tiene excusa delante de Dios, porque mientras se hacía en ignorancia, pues no se nos contaba, aunque era pecado, pero no se nos contaba como pecado, porque dicen las Escrituras, Santiago 4:7, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y aquí vale la pena también aclarar algo, hermano, ¿ya?
Vamos a aclarar esto también. Y es que a Dios se puede y se debe adorar siempre. O sea, se puede adorar todos los días. Incluyendo se puede adorar también a Dios en el primer día de la semana, en domingo. Ese no es el problema. El error y lo grave es en decir que ahora se adora a Dios el primer día de la semana, el domingo, porque este es el nuevo día de reposo, ¿sí? Cuando eso es mentira, hermano. Dios no ha cambiado nunca el día de reposo, porque Él no cambia, ¿ya? Su palabra permanece para siempre. En Él no hay mudanza ni senda de variación, sino que ya vimos quién verdaderamente lo cambió, hermano, que fue Constantino. Oiga, un hombre de carne y hueso como nosotros, pero que se ha estado obedeciendo el mandamiento de este hombre y se ha estado desechando el verdadero mandamiento de Dios. Oiga nada. Por eso Jeremías 16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero como la decisión aquí es personal, hermano, esos que se les estaba dando esta palabra dijeron: no andaremos. Oiga, entonces hay dos caminos, paramos en los caminos, hay dos caminos, hermano. Por un lado tienes los mandamientos de Dios, que ya vimos que Él ordenó guardar el séptimo día como día de reposo, y tenemos los mandamientos de hombres por el otro lado, ¿sí? Que ahora es guardar el primer día de la semana como día de reposo. Bueno, tú decides, hermano, tú decides, pero aquí dice: paraos en los caminos y mirad. Ahora dice también: pregunta por las sendas antiguas. O sea, pregúntate por dónde caminó Jesús, por dónde caminaron los primeros discípulos, hermano. ¿Por dónde? ¿Será que ellos obedecieron el mandamiento de Dios de guardar el séptimo día como día de reposo, o obedecieron el mandamiento de hombre, que ahora ya no era el séptimo día, ahora el primer día? Bueno, dice aquí: preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Y una vez que sabes por qué camino caminó Jesús y los primeros apóstoles, los primeros discípulos, camina por él, hermano. Dice: andad por él y entonces vas a hallar descanso para tu alma. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Bendito sea por siempre y para siempre. Aquí nos vamos a detener, hermano, ya nos quedan poquitos minutos. Voy a abrir las líneas de teléfono por si alguien tiene alguna necesidad de oración, alguien nos quiere contactar, hermano. Es área 626-993-1580, 626-993-1580. Aquí nos vamos a detener por hoy, pero vamos a continuar, hermano. Todavía los próximos programas de los lunes vamos a seguir con esta enseñanza, porque todavía queda bastante. Ahorita no vamos ni a la mitad todavía. A ver, ¿sabe qué? Esta primera parte ya se va a acabar. Faltan 4 slides. Se me hace que de una vez lo voy a terminar mejor. A ver si entra alguna llamada lo detengo. Y si no, continuamos. Amén. 4 slides más. Para que se acabe esta primera este estudio de 2 partes. Pero hay otro que tiene más partes. Amén. Ahora, esto no es cuestión, hermano, de que se tenga tanta experiencia o antigüedad. ¿Sí? Que tengas de ser apóstol, de ser profeta, de ser evangelista, ser pastor, ser maestro, y tal vez pienses que ya lo sabes todo y que ningún niño espiritual te pueda enseñar algo nuevo. Pero estas son cosas, hermano, que en los últimos tiempos iban a ser reveladas, ¿sí? Y que nos van a dirigir hacia la restauración de todas las cosas. Mateo 11:25, mire lo que dijo el Señor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Oye, tú y yo vivimos, hermano, en una época muy privilegiada. Oiga, en la que tenemos prácticamente en las palmas de nuestras manos, en las palmas de nuestras manos, la facilidad de investigar si todo esto que te acabo de compartir acerca de estos acontecimientos, hermano, que sucedieron en la historia, es verdad o no. O sea, tú puedes buscar, hermano, en tu teléfono mismo puedes buscar quién fue el que cambió el día de reposo del séptimo día al primer día de la semana, ¿sí? Tú lo puedes buscar, hermano, ¿sí? Puedes verificar si es verdad o no, hermano. Solo búscalo y ya lo vas a encontrar. Entonces, queda muy claro que todavía se tiene que guardar el séptimo día como día de reposo, establecido por Dios. Claro que esto es solamente para aquellos que no lo estaban guardando todavía, ¿ya?
ya en la segunda parte de este estudio vamos a ver si el séptimo día que se está guardando actualmente, entre aquellos que ya saben que se tiene que guardar, porque es un mandamiento que fue dado por Dios, ya es el mismo séptimo día que Dios descansó, o si Dios tomó como base el calendario gregoriano actual, o tal vez tomó como base el calendario judío actual para guardar el séptimo día como día de reposo. Así que te invito, hermano, a que nos sigas sintonizando o mires los videos de la segunda parte de este tema, el cual va a ser muy impactante. Y como vuelvo a repetir, cualquier persona, hermano, puede reunirse a adorar a Dios en cualquier día de la semana. Ese no es el problema. Sino el problema está en decir que ahora te reúnes el primer día de la semana, domingo, porque Dios cambió el día de reposo del séptimo día, ahora el primer día de la semana, hermano, porque eso es mentira. ¿Sí? Dios no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y además su palabra permanece para siempre. Y quiero agregar algo más antes de terminar. Porque muchas personas al escuchar esto dicen, no, este pastor es adventista. No, hermano, no. Si lo fuera te lo dijera, pero no soy adventista. No soy adventista. ¿Ya? Es más, yo no me considero ser de ninguna denominación. Ya no. De hecho estoy trabajando, voy a empezar más bien, apenas voy a empezar a trabajar en un estudio donde voy a hablar de cuándo es que surgieron cada una de las denominaciones que existen actualmente en el cristianismo, porque todas ellas tienen su historia, hermano. Muchas veces pertenecemos a cierta denominación, pero no conocemos ni la historia, amén. Pero aquí nos vamos a detener, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Amantísimo Dios y Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana por lo que tú has hecho. Muchas gracias porque tú eres bueno, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, a esos hermanos, amigos que tal vez se encuentren enfermos, pasando por prueba, por tribulación, Señor. Te pido que tú les des la victoria, que tú sanes, que tú proveas, bendito Rey, porque tu nombre es grande, Señor. Tu nombre recibe incienso, Señor, en todas las naciones de la tierra. Bendecimos tu nombre, Señor, aleluya. Gracias por lo que tú has hecho en esta mañana, por descender a nosotros e instruirnos a través de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús te doy gloria, te doy honra. Gracias, eterno Dios. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Esta enseñanza, hermano, más al rato también la voy a subir a YouTube. Así es que si alguien quiere volverla a ver o examinarla, escudriñarla, lo puede hacer. También queda grabada acá en nuestra página de Facebook, amén. Entonces, pues me voy a despedir en esta hora, hermano. Le pido por favor que continúe orando por su servidor, hermano. Necesito la fortaleza del Señor, amén. El trabajo ha aumentado y las fuerzas son necesarias, amén. Mientras tanto, que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere, hermano, y espero contar con su amable sintonía la próxima semana, hermano. Amén. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós.